¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a su canal Aula Docente y en esta ocasión vamos a analizar lo que son las orientaciones para el taller intensivo de formación continua para docentes para el fin de ciclo escolar 2022-2023. Entonces en esta ocasión vamos a remitirnos a todo lo que vamos a hacer y a todo lo que vamos a desarrollar con la idea de poder encontrar el sentido de este taller. Entonces vamos a empezar con la presentación que dice: estimadas y estimados maestros, el trabajo que van a desarrollar en el taller intensivo de formación continua les permitirá integrar lo que han trabajado durante el ciclo escolar. Hasta ahora han conocido, analizado y dialogado sobre los elementos principales que caracterizan a esta nueva propuesta para la educación de los niños, niñas y adolescentes, los que se han plasmado en los programas analíticos, todo lo que es ejes articuladores, campos formativos, PDA, contenidos. Dice: el avance en la construcción del programa analítico es distinto en cada escuela, por ello en esta semana tendrán la oportunidad de volver a mirar el trabajo que han desarrollado hasta el momento, reflexionar sobre él y hacer los ajustes que consideren convenientes. En la primera sesión del taller se propone que socialicen los programas analíticos diseñados por cada grado o fase y expresen todas las razones y los argumentos que les permitieron construirlos a partir de los elementos que los constituyen. Esta es una oportunidad de dialogar sobre el trabajo realizado y concluir lo que no se haya concretado. La segunda sesión tiene la intención de integrar el programa analítico de la escuela a partir principalmente de propuestas de integración curricular posibles entre los programas analíticos por grado, donde se explicita la articulación de contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje entre campos formativos, grados y fases cuando esto sea pertinente. Bueno, nos dice que tenemos que integrar un programa analítico por escuela, entonces esto quiere decir que debemos juntar todos los programas analíticos, los de grado y los de fase. En la tercera sesión del taller, esta está destinada a que los colectivos realicen un esbozo de la planeación didáctica. Ya vamos a entrar a la parte del plano didáctico. A partir de la aproximación al diseño de un proyecto, es importante recordar que el Plan de Estudio 2022 privilegia a los proyectos como metodología para abordar los contenidos y los PDA, por lo que se propone que de acuerdo con su programa analítico seleccionen un conjunto de procesos de desarrollo de aprendizaje que se vinculen y a partir de ello planteen un proyecto que los articule. La cuarta y quinta sesiones tienen como propósito que los colectivos valoren el trabajo que han desarrollado a lo largo del ciclo escolar en el Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Se propone que realicen una reflexión colegiada sobre sus aprendizajes tanto individuales como colectivos durante este proceso de apropiación del Plan de Estudio 2022 y la construcción de los programas analíticos. Finalmente, se sugiere que revisen el calendario de ciclo escolar 2022-2023 y organizar las actividades para su inicio. Y bueno, vamos a ver la agenda de trabajo. Bueno, la sesión 1, socializar el ejercicio del programa analítico por cada fase. El 2, proponer niveles de integración entre los programas analíticos para construir el programa analítico de la escuela. La sesión 3, elaborar una aproximación a la planeación didáctica. La 4 y la 5, valorar el trabajo del colectivo en el consejo técnico y taller y revisar el calendario. Esa es la propuesta que se tiene. Sin embargo, las zonas pueden tomar decisiones según sus necesidades. Actividades sugeridas, sesión 1, propósito, socializar el ejercicio del programa analítico por grado o fase. Y dice que como se indicó en la octava sesión del Consejo Técnico y Taller Intensivo de Formación para Docentes, el borrador completo del programa analítico es un insumo para el trabajo de este primer día de taller. Previamente a la sesión se recomienda revisar la conferencia virtual Cambios en el paradigma de la práctica docente en el marco de la nueva escuela mexicana, que ya está disponible aquí en su canal de Aula Docente. Por aquí les podré dejar la liga. Dice: con la participación de la maestra Xochitl, esto para poder reconocer el ejercicio de su autonomía profesional a las decisiones de mayor relevancia en el codiseño del programa analítico. Se les invita a organizar el trabajo colectivo para que presenten los ejercicios de los programas analíticos que han elaborado hasta ahora, dado que el programa analítico es el producto de un ejercicio deliberativo del currículum y una construcción del colectivo docente. Es importante que se expresen las razones y argumentos que les permitieron definir los siguientes elementos: la problematización de la realidad y el diagnóstico, la contextualización de contenidos, la vinculación y secuenciación de contenidos y PDA, el reconocimiento de que todos los PDA del programa sintético hayan sido atendidos en la construcción del programa analítico, o sea, todos deben estar integrados,
incorporación de uno o más ejes articuladores, distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar y la incorporación de orientaciones didácticas generales y sugerencias de evaluación, que esto ya se tuvo que haber construido. Entonces para eso tenemos que definir las razones y los argumentos de por qué tenemos de esta manera nuestro programa analítico. Dice que durante la presentación se sugiere tomar nota de aquellos elementos que desde su perspectiva son fundamentales para trabajar en un nivel de integración curricular mayor que apunta a conformar el programa analítico por escuela. Entonces ya digamos en plenaria se presentan las conclusiones del ejercicio realizado y hablamos un poquito de las referencias de todo lo mencionado arriba, ¿no? Entonces para eso es la primera sesión, para poder analizar cómo nos fue, qué es lo que tenemos construido, socializar todo nuestro programa analítico y tomar algunas decisiones de corrección, de mejora o de, de rediseño en algunas partes. La sesión número 2 del taller intensivo continua, de formación continua para los docentes, bueno, tiene como propósito proponer niveles de integración entre los programas analíticos construidos a fin de contar con un programa analítico por escuela. Dice, en esta segunda sesión de taller intensivo de formación continua para docentes continuaremos con la consolidación del programa analítico de la escuela. Para ello se les invita a retomar las notas de aquellos elementos identificados en la sesión anterior para realizar un diálogo de colectivo y establecer acuerdos que permitan la integración curricular entre programas analíticos de grado. Se entiende por programa analítico de la escuela aquel documento que reúne las siguientes características. Atiende la observancia obligatoria de los programas de estudio. Permite a los alumnos y a los estudiantes de la escuela realizar un perfil de egreso o alcanzar el perfil de egreso, parte de un diagnóstico socioeducativo, es producto de la deliberación curricular del colectivo, incorpora los programas analíticos por grado y por fase, muestra la articulación de los contenidos y los PDA entre los campos formativos, etcétera. De acuerdo con la revisión del programa analítico por cada grado o fase que se hizo en la primera sesión de taller, sería deseable que los programas cumplan con las primeras 5 características, o sea, atender todos estos 5 puntos que hemos leído aquí. Esta sesión se dedicará a procurar que los programas analíticos consideren la sexta condición a fin de que se consolide como programa analítico de la escuela. O sea que ya el programa analítico de la escuela debe incorporar la última característica o el último elemento para poder tener, digamos, los requerimientos idóneos. El programa analítico de la escuela es un documento que debería tener una mayor integración curricular que no sea solo la suma de los programas analíticos por grado o por fase. Las estrategias o actividades que expresen la integración curricular pueden incluirse en el apartado de orientaciones didácticas generales de los programas analíticos, o sea que no nada más es juntar lo que ya se tiene hecho, sino estructurarlo, hacer un diseño, compartir aquellas estrategias más pertinentes o relevantes según el diagnóstico. Para dar cumplimiento con la sexta característica se les sugiere que se reúnan de la manera más conveniente para que revisen las posibles articulaciones entre los PDA de sus respectivos programas analíticos a partir de las notas de aquellos elementos identificados en la primera sesión de este taller, de forma que queden explicitadas en las orientaciones didácticas generales. Con las actividades realizadas en esta sesión de taller se dan por concluidos los trabajos correspondientes al codiseño del programa analítico y se pasará a la siguiente etapa indicada en el plan de estudios 2022. Y bueno, aquí nos siguen replanteando y renombrando y recordando este diagrama de lo que es el programa analítico y como parte, ¿no? Recordemos que parte de la autoridad educativa que dice cuáles son los programas y planes y programas de estudio, después nos dan los programas sintéticos, después vamos a un proceso de apropiación, articulación y contextualización con contenidos nacionales que no necesitan ser contextualizados, contenidos nacionales contextualizados y contenidos locales por escuelas basados en el contexto, que esto es el codiseño. Y después de ahí pasamos al programa analítico, que es el plano de la lectura de la realidad, el plano de la contextualización, el plano de la formulación del programa analítico y el plano didáctico, actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente. Entonces nosotros vamos a llegar al programa analítico, pero por escuela a partir de la integración de los demás. Y bueno, sesión 3, elaborar una aproximación a la planeación didáctica. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar ya el plano didáctico, el primer bosquejo, el primer borrador. Orientaciones. Previo al trabajo programado para la tercera sesión se sugiere revisar los siguientes insumos con anticipación: conferencia virtual, metodologías situadas y comunitarias y concreción curricular en educación básica, conferencia virtual, aportaciones de la ANED, metodologías para el desarrollo de proyectos y sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos.
En esta sesión de taller intensivo de formación continua para docentes se realizará el esbozo de la planeación didáctica. De acuerdo con el plan de estudio, los proyectos son la metodología preferente para abordar los contenidos y los PDA. Existen otras metodologías y recursos que pueden impulsar el trabajo docente, tales como experimentos, prototipos, obras artísticas, etc. Sin embargo, al ser la metodología preferente, se les propone que este ejercicio se desarrolle basado en los proyectos. Es preciso también recordar que el aprendizaje basado en proyectos comunitarios basados en la indicación STEM como enfoque, el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en servicios son una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. En ningún momento pretenden ser un recetario que limite la creatividad, el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio que expresa el Plan de Estudios 2022. Y bueno, dice que teniendo en cuenta lo anterior y una vez analizados los insumos, realicen un esbozo individual de la planeación didáctica considerando una de las metodologías didácticas en función de la lógica de construcción de su programa analítico. Y bueno, vamos a irnos directamente a los elementos fundamentales que debe tener esta planeación didáctica. Para empezar, debe tener el nombre del proyecto, un propósito, los campos formativos que engloba este proyecto, los PDA que se van a usar en este proyecto, los ejes articuladores, el tiempo y aquellas particularidades de la metodología a desarrollar, o sea, aquellas posibles actividades que podemos llevar a cabo para poder emprender este proyecto. Dice, todas las metodologías basadas en proyectos tienen sus características específicas, sin embargo, en este primer ejercicio solo se destacan las generales. Entonces podremos hablar de los momentos de los proyectos y de qué manera podrían estructurarse las actividades generales. La sesión 4 y 5, bueno, aquí tenemos solamente el propósito de valorar el trabajo del colectivo docente desarrollado en las sesiones del Consejo Técnico y taller intensivo de formación y revisar el calendario. Orientaciones. En las sesiones anteriores se concretó el programa analítico de la escuela y se realizó un esbozo de la planeación didáctica considerando las metodologías. En estas dos últimas sesiones, a manera de cierre del proceso de formación y apropiación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, se propone realizar una reflexión colegiada sobre sus aprendizajes tanto individuales como colectivos. La distribución de las actividades programadas para la cuarta y la quinta sesión será acordada por el colectivo docente. Por lo tal, a fin de facilitar este ejercicio de reflexión, a continuación se presenta una lista de propósitos establecidos durante todas las sesiones de consejo técnico y el taller de formación continua, y se les invita a revisarlos inicialmente de forma individual. Y bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, cuáles fueron aquellos propósitos. Y bueno, aquí están los propósitos de agosto, los propósitos de octubre y de cada uno de los meses, y también todas las actividades que se realizaron durante la revisión de los campos formativos y lo que es la evaluación. Y bueno, una vez revisados los propósitos de las sesiones de trabajo, se sugiere que dialoguen en colectivo acerca de los aprendizajes de este ciclo escolar y lo hagan bajo las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las ventajas y limitaciones de realizar el proceso de apropiación en el plan de estudios en el marco del Consejo Técnico Escolar? ¿Cuáles fueron los mayores retos del colectivo? ¿Qué hicieron para superar estos retos? ¿Qué aprendizajes, herramientas o recursos construyeron? ¿Cómo se ha expresado la autonomía profesional de las sesiones? Etcétera. Y bueno, para esto se sugiere elaborar una memoria que pueda incluir trabajos individuales o colectivos, fotografías, reflexiones, documentos y todo aquel recurso que permita articular lo propuesto en el plan de estudio 2022 con sus saberes docentes. Y bueno, aquí termina la sesión número 4 y 5. En concreto, vamos a elaborar el plano didáctico que tiene que tener elementos metodológicos que den respuesta al paso a paso que debe emprender el proyecto. El proyecto, recordémoslo, que viene de una problemática latente en la comunidad o en la escuela y que puede ser una oportunidad, una herramienta, un recurso, un medio para poder fortalecer o desarrollar los procesos de desarrollo de aprendizaje o los PDA, apoyándonos de los contenidos del programa sintético, o si ustedes como docentes desarrollaron algunos contenidos que son favorables o que son muy locales para sus alumnos, entonces también pueden llevar a cabo, planear esos contenidos. Pueden planear esos contenidos para que sean llevados al aula y poner en práctica todas las habilidades de los estudiantes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que no hay un formato, solamente los elementos. Entonces ahí nos toca a nosotros llegar con una creatividad. Entonces para eso también sería muy importante analizar los programas analíticos de las demás fases con la intención de que tengamos una misma misión, un mismo objetivo, un mismo propósito de mejora bajo una problemática latente
que exista subproblemáticas que den, digamos, apoyo a todo este objetivo general para alcanzar lo que es el tipo ideal de la escuela, ¿no? O el deber ser o el perfil de egreso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en las sesiones del Consejo Técnico Escolar Taller Intensivo. Entonces, por lo tanto, tendremos que ponernos muy bien las pilas para tener todo terminado de programa analítico y poder llegar a tener mayores reflexiones. Igual también es importante que tengamos, no sé, esas bitácoras que nos hablen de las dificultades, de todo lo que aprendimos, de todo lo que se nos dificultó, qué tuvimos que hacer para comprenderlo mejor, y de esta manera créanme que van a encontrar mejores respuestas para corregir sus programas analíticos, que vienen siendo una dosificación macro con todos los contenidos y una problemática establecida, pero con la intención de que la educación sea de excelencia, significativa, y que se aprenda desde la comunidad, que la comunidad sea llevada a la escuela y no la escuela a la comunidad, y que la escuela sea la que se adapte a esa comunidad, ¿sale? Entonces eso lo queremos. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente video. Ojalá que les sirva. Yo sé que lo leímos, pero es importante a veces escuchar la lectura de las orientaciones con la intención de saber qué vamos a hacer y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sale? Nos vemos en el próximo video. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos. Hasta luego.